fidelidad. Gracias por permitirnos, Señor amado, adorarte y exaltarte con nuestro corazón, con nuestras manos, con nuestra voz, con los instrumentos, Señor. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, Señor. Bendice nuestras vidas y permite, Señor amado, que seamos, Señor amado, edificados, seamos, Señor amado, instruidos en la meditación de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en esta hora. Amén y amén. Bendito tú eres. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En este día, hermanos, que estamos aquí en la casa del Señor, tenemos este privilegio, esta oportunidad de poder adorarlo, exaltarlo. Vamos a, hermano, a meditar en la palabra del Señor y vamos a abrir las escrituras en el capítulo número 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Capítulo número 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado hablando, hermano, en estos últimos domingos atrás, hemos estado mencionando esta serie titulada El bautismo de poder. El bautismo de poder. Y ahí estamos, hermano, haciendo énfasis en los hechos que acontecieron en este libro titulado Libro de los Hechos de los Apóstoles, como producto, hermanos, de haber venido el Espíritu Santo sobre los discípulos del Señor después que Él resucitara de entre los muertos y ascendiera al cielo. Eh, Capítulo número 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quiero, hermanos, leer una porción, un verso más bien dicho, que se encuentra en el verso número 38, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso número 38, donde dice la escritura: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Me gusta esta porción donde dice: mas si es de Dios, verso 39, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En, en este evento, hermano, que estamos hablando sobre este capítulo número 5, aconteció, hermanos, algo muy peculiar en el recorrido de la iglesia después que fueron ellos bautizados por el Espíritu Santo. Dice la escritura, hermanos, en los capítulos del mismo libro, en los capítulos número 2, capítulo número 4, que a consecuencia del bautismo del Espíritu Santo sucedieron cosas que en el tiempo pasado no habían sucedido.
la Biblia menciona que Dios había preparado las cosas desde antes de la fundación del mundo, y las cosas que Él había preparado desde antes de la fundación del mundo eran para el hombre natural una locura. Una locura porque al analizarlo con la mente humana no tenía los suficientes méritos para que ese plan se ejecutara de esa manera un poco extraña, bastante extraña. Y al querer, hermanos, encontrar la raíz de este verso que acabamos de leer, se me hace un poco difícil, hermanos, continuar sin antes hablar del trasfondo que está pasando, para que entendamos la importancia que tiene este capítulo número 5. Y es de que nosotros sabemos, bueno, puedo ir desde el principio hasta esta cita bíblica, o puedo ir desde esta cita bíblica hasta el principio. Pero nosotros sabemos, hermano, que si nos vamos desde el principio, Dios es el creador del universo. Y Dios hizo las cosas para su deleite. Él estableció todas las cosas que existen para su propio deleite. Y desde un inicio, dice la Biblia que Dios hizo al hombre recto en todos sus caminos. Eso quiere decir que en cuanto a lo laboral, Dios hizo al hombre recto. Eso quiere decir que en cuanto al matrimonio, Dios hizo al hombre recto. Eso significa, hermano, que en cuanto a la salud, Dios hizo al hombre recto. Pero fue el hombre quien tomó la decisión, y los días sábados hemos estado hablando de que el hombre tiene un deseo, tiene una voluntad y tiene una libertad de hacer las cosas como a él le place. Muchos le llaman a eso el libre albedrío. Yo lo digo de esta manera: el hombre tiene un deseo, tiene una voluntad propia y tiene la libertad de de cumplir ese deseo, o de restringirse, o de limitarse. El hombre tiene esa facultad porque Dios se lo puso a él. Desde un principio Dios le puso ese sentir al diablo, se lo puso a los ángeles, y ellos tuvieron la libertad de escoger, de desear lo que querían. Por esa razón es que dice la Biblia que el diablo pecó cuando dentro de su propio corazón él mismo se contaminó con sus deseos, y no solamente con sus deseos, sino con la libertad de hacer las acciones y de ocupar el trono de Dios. Y no le bastó solamente eso, sino que también dice la Biblia que contrató ángeles que estuvieran de su lado para poder alcanzar su deseo. Y por esa razón Dios condenó al diablo
a la eternidad, a una condenación eterna. Dios, dice la Biblia, que condenó a los ángeles a una condenación eterna. Y luego el diablo viene, hermanos, donde el primer hombre que Dios creó, a Adán y a Eva, en el jardín del Edén. Y Adán y Eva también eran instruidos por Dios ante su presencia, pero también estando ante su presencia, ellos tenían un deseo y tenían también la libertad de cumplir ese deseo que había en su corazón. Y de la misma manera como el diablo se contaminó a sí mismo y se condenó a sí mismo, y de la misma manera como el diablo también engañó a los ángeles, vino a hacer el mismo juego con el hombre para engañarlo, y al alcanzar su objetivo, y cuando el hombre, hermano, es engañado y cae en el pecado y es expulsado, hermano, de la presencia de Dios, porque fue de ahí de donde el hombre salió, de la presencia de Dios fue él expulsado por causa del pecado. Dice la Biblia que entonces Dios comenzó, hermanos, a levantar una simiente que invocara su nombre, partiendo desde el primer hombre llamado Adán. Cuando se habla de este término simiente, se está hablando de la parte masculina donde se fecunda, llamada el semen. De ahí viene la palabra simiente. En los hombres se ocupa la palabra simiente, en los vegetales se ocupa la palabra semilla. De ahí es donde viene el mismo tipo de vegetación. En los vegetales es la palabra semilla, en los hombres es la palabra simiente. Las dos palabras concuerdan con lo mismo, de reproducirse. Y Dios empezó a levantar una simiente partiendo desde este hombre llamado Adán. Y Dios escogió a uno de sus hijos llamado Abel. Pero vino el adversario y lo mató. Y de esa manera la simiente de Dios había sido bloqueada, pero Dios levantó a otro hijo de Adán llamado Set. Y estando allí en esa simiente, Dios, dice la Biblia, hermanos, que empezó a levantar una generación que invocaba su nombre. Dentro de esa misma generación nosotros llegamos y hay ahí unos nombres muy revelantes, nombres muy especiales, como el nombre de Noé. Sabemos que Noé, hermanos, fue el hombre que vio el diluvio y fue el hombre, hermanos, al que Dios escogió para preservar el género, hermanos, el género humano. Y en uno de sus hijos, hermanos, vino aquella descendencia, aquella simiente que Dios estaba levantando para que invocaran su nombre. Y dentro de esa simiente, hermanos, apareció un hombre llamado Abraham, que es el hombre, que es su familia, la cual estamos estudiando. Y este hombre llamado Abraham, hermanos, Dios continúa levantando una simiente, su hijo Isaac, su nieto Jacob. Pero este hombre Abraham, hermanos, ahora Dios le dice a él, y aquí, hermanos, los planes empiezan a cambiar. Dios es un Dios, hermano, que cuando comienza con planes,
a medida que el tiempo va avanzando, Él va agregando más cosas especiales. Y cuando Dios escoge a este hombre, le dice que va a hacer de él, de su simiente, una nación con su propia tierra, una nación escogida, hermanos, una nación escogida, hermanos, por Dios, para que lo adore, para que lo exalte a Él. Y cuando Dios escoge a este hombre, hermanos, dice la Escritura que Dios lo llevó a la tierra prometida. Estoy avanzando, hermanos, con detalles. Y estando en la tierra prometida, hermanos, resulta que con cierta cantidad de familia que había descendido, descendientes de él, se van para Egipto. Estando en Egipto, hermanos, se multiplican, y estando en Egipto y al multiplicarse, hermanos, son convertidos en esclavos. Y estando ahí, Dios entonces levanta un hombre llamado Moisés. Y ahí, hermanos, con Moisés, Dios liberta al pueblo, cruzan el Mar Rojo, lo llevan a la tierra y van rumbo, atravesando el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y al llegar, hermanos, a la tierra y estando en el desierto, mientras llegaban a la tierra prometida, dice la Biblia, hermanos, que ahí en un monte Dios les entrega a ellos la palabra, la ley, los mandamientos, para que supieran ellos entonces cómo conducirse delante de Dios. Una manera de cómo definir, hermanos, la ley es la manera, hermanos, adecuada, la manera correcta como Dios quiere que nosotros nos comportemos para que caminemos en su voluntad. Una manera fácil. Yo sé que cuando hablamos a veces de la palabra ley, muchos nos asustamos y muchos no la entendemos, pero si quitamos la palabra ley, podemos agregar esta frase: es la manera correcta como Dios desea que nosotros nos conduzcamos delante de su presencia y andemos en su voluntad. Ahí Dios, hermanos, les da leyes de todo tipo, y parte de esas leyes, hermanos, se escriben. Parte de esas leyes nosotros las tenemos, hermanos, ahí en los libros de Éxodo, en los libros de Levítico, en los libros de Números, en los libros de Deuteronomio. Prácticamente en los primeros 5 libros, me estoy salteando el primer libro de Génesis, en los primeros 5 libros, ahí encontramos nosotros los 5 libros, hermanos, que Dios se los entrega a Moisés, y Moisés los escribe por revelación en el caso del libro de Génesis, porque Moisés no estuvo, hermanos, en la creación del universo, mas Dios les da detalles a Moisés. Y una de las cosas que, hermanos, el pueblo de Israel entendió, y yo lo estuve mencionando el día de ayer, hermanos, que parte de esa ley se escribió, pero parte de esa ley también se transmitió de una manera verbal a través de todas las generaciones en ese pueblo. Este pueblo incluso, hermanos, tiene referencias que datan desde los tiempos de Adán, porque es una generación, hermanos, una descendencia de padre a hijo, de hijo a hermanos, de padre a hijo. Luego viene el nieto, luego viene la siguiente generación, y es una generación familiar donde ellos, hermanos, no solamente transmitieron, hermanos, la ley, los mandamientos de Dios escritos, sino que también transmitieron, hermanos, los mandamientos, los misterios de Dios de boca en boca, de una manera verbal. Muchos de esos mandamientos no se escribieron, se mantuvieron siempre de boca en boca, de hermanos, dándose a conocer en toda la descendencia familiar que ellos tenían, partiendo desde Adán. Y cuando, hermanos, Moisés recibe los mandamientos y el pueblo llega a la tierra prometida, se asienta como una nación y comienzan a multiplicarse, hermanos, el conocimiento de Dios
estuvo, hermanos, siempre, y lo voy a decir de esta manera, fresco. Estuvo, hermanos, siempre, y lo voy a decir voy a utilizar esta expresión, entre comillas, supervisado por Moisés, porque Dios hablaba con él y Dios le encargaba las cosas que tenía que hacer con el pueblo. Y mientras Moisés, hermano, a pesar de que dice la Biblia que el pueblo era un pueblo rebelde, y a pesar de que ellos vieron maravillas con sus propios ojos, ellos con sus oídos oyeron la voz de Dios hablando desde el cielo. Ellos, hermanos, en su vida pudieron, hermanos, palpar, pudieron observar, pudieron sentir la presencia de Dios, hermanos, haciendo milagros en medio del pueblo, en milagros extraordinarios. Dice la Biblia, milagros que Dios nunca ha hecho con ninguna nación sobre la tierra y nunca los hará con ninguna otra nación hoy en día. Fue un pueblo escogido, fue un pueblo, hermanos, privilegiado, no solamente por ver, sino también por conservar, hermanos, por mantener fresca, hermanos, la palabra bendita de Dios, los mandamientos de Dios. Mientras todas las naciones del mundo estaban en su idolatría, en su pecado, en su paganismo, esta nación estaba siendo, hermanos, preparada para poder ser una nación escogida y que fuera la única nación sobre toda la faz de la tierra que tuviera el conocimiento de Dios de primera mano. A ellos ningún romano, ningún católico, ningún protestante, ningún europeo, ningún asiático, ningún africano, nadie les vino a enseñar o a hablar de Dios. Fue Dios mismo quien les habló y se les reveló a ellos. Y fueron ellos mismos los que, hermanos, retuvieron, conservaron todos los misterios en cuanto a Dios y a la creación del hombre y de todo el universo. Hermanos, Dios les pudo revelar y mostrar a ellos. Pero Moisés murió. Y cuando Moisés murió, ya había otro personaje, hermanos, que se había estado preparando desde pequeño, desde la juventud, para que al fallecer Moisés, él, hermanos, tomara las riendas del pueblo y continuara dirigiendo al pueblo, hermanos, para que el pueblo entonces pudiera, hermanos, mantener siempre esa comunión estrecha como lo habían tenido, hermanos, en los tiempos de Moisés. Josué estuvo ahí, hermanos, siendo líder, suplantando a Moisés, pero Josué también falleció. Y cuando Josué falleció, hermanos, toda la nación entonces da un giro inesperado, porque a causa entonces de un líder como lo había sido Moisés, como lo había sido su seguidor Josué, ahora toda la nación al tener la ausencia de un hombre, comenzaron ellos, hermanos, a desviarse de los caminos de Dios y comenzaron ellos, hermanos, a torcer en primer lugar el conocimiento, hermanos, original, el conocimiento, hermanos, legítimo, sin mancha, que Dios les había entregado a ellos. Ninguna nación del mundo, ni los romanos, ni el Papa, ni los protestantes, ni los evangélicos, nadie, hermanos, a esa fecha, hasta ese momento, tenía una revelación de quién era Dios. Solamente eran ellos, el pueblo de Israel, que Dios había escogido. A ellos se les había revelado. Pero estando en esa condición,
hermanos, estando en ese punto crítico, Dios entonces comenzó a hacer algo, hermanos, sobrenatural. Y es de que empezó a enviar su Espíritu Santo para que viniera y llenara por completo, hermanos, a una persona en particular, para que esa persona se pusiera, hermanos, como no al frente, sino que como un vocero para el pueblo, y les dijera que ellos se habían apartado de los caminos de Dios y que era el momento para que se arrepintieran y se convirtieran y retornaran a la palabra de Dios, para que Dios entonces no se ofendiera y enviara juicio sobre ellos. Algunos lo hicieron, pero en su mayoría, hermanos, el pueblo se desenfrenó, se mezcló con las otras naciones del mundo, hermanos, continuaron en la idolatría, en la perversidad, hermanos, y ahora fue difícil querer, hermanos, mantener la barca flotando en medio de aquellas aguas, como había sucedido en los tiempos de Moisés, en los tiempos, hermanos, de Josué, es decir, el conocimiento, hermano, el conocimiento de la verdad de Dios, hermano, fue alterado en sus mentes, hermano, y ellos comenzaron a no, hermano, interpretar la palabra de Dios de una manera correcta, sino que estando ahora ellos en idolatría, en pecado y teniendo un corazón entenebrecido, hermano, no pudieron interpretar la palabra de Dios correctamente, de manera que se desviaron en los mandamientos de Dios. Y una vez, hermanos, ellos cayeron de esa manera, Dios, hermanos, tuvo que enviar juicios, pero los hombres que Dios levantaba para que les hablaran a ellos, llenos del Espíritu Santo, ellos también morían. Y cuando ellos morían, Dios tenía entonces que escoger a otro y escoger a otro y escoger a otro, hermanos. Y así estuvo esa nación, hermanos, viviendo por mucho tiempo. Al que Dios levantaba, hermanos, y lo llenaba con su espíritu, hermanos, era el único que podía en ese momento, hermanos, traer la verdad de Dios, traer lo sobrenatural de Dios, hermanos, hacer que la palabra de Dios pudiera, hermanos, cumplirse de una manera legítimamente, pero era algo bien imposible y muy difícil, porque toda la nación, hermanos, se había desbordado y era, hermano, un poco, lo repito, difícil hacer que toda una nación volviera otra vez, como lo habían estado al principio en los tiempos de Moisés y como había estado al principio en los tiempos de Josué. La nación, hermanos, se mantuvo en ese ámbito. Mas, sin embargo, hermanos, ellos con sus prácticas que Dios les había asignado en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué, ellos lo conservaron, pero aún así, hermanos, lo hacían de una manera externa, pero de una manera internamente muy sucio delante de Dios. En ese tiempo aparece el Señor Jesús. Estoy salteándome muchos eventos. Nace el Señor Jesús. Y cuando nace el Señor Jesús, hermanos, comienza Él como un israelita que nace en la tierra de Israel. Y como un israelita, hermanos, por nacimiento y siendo de padres israelitas, comenzó él a ser instruido, fíjese, en las doctrinas, en los mandamientos, en la ley que Dios les había entregado a toda esa simiente desde el principio. Si nosotros sacamos, y en la Biblia está
la descendencia de Jesús, vamos a pasar por esa misma simiente hasta llegar, hermanos, a la cabeza de Adán. Y si comenzamos desde Adán, de la misma dirección, llegamos hasta el Señor Jesucristo. Y ahí, hermano, el Señor Jesucristo, con las enseñanzas y la doctrina, dice la Biblia que él desde pequeño entraba a las sinagogas. Las sinagogas no era el templo, había un lugar, hermanos, para adorar a Dios, que era el templo. Pero al fuera del templo habían lugares pequeños como un espacio aproximado como este lugar, donde se reunían, alguien pasaba al frente y sacaban la ley, los mandamientos de Dios y discutían entre ellos. En los tiempos de Moisés no lo hacían, pero una vez, hermano, que ellos perdieron la dirección, empezaron entre ellos mismos a ver, hermanos, a decir, bueno, yo no creo en esto. Otro decía, yo sí lo creo, yo no lo creo. Otro decía, sí lo creo. Y se comenzaron a dividir. Eso se parece mucho a las iglesias hoy en día, donde se dividen no para poder crecer, sino que se dividen porque no comparten los puntos de vista de la misma palabra de Dios que tenemos. Unos dicen, yo no creo en esas cosas, otros dicen, yo sí lo creo. Y lo que sucedió hace muchos siglos atrás es el mismo problema que nosotros hoy en día tenemos. Y es el mismo problema que el mundo mira de las iglesias. Se van a una red social y los del mundo se están riendo que los de esta iglesia insultaron a los de la otra iglesia y los de la otra iglesia vinieron y también no se quedaron callados e insultaron a la otra de la iglesia, y los del mundo se están riendo y los miran en las redes sociales, una iglesia con la otra iglesia insultándose. Qué absurdo. En el mismo cuadro que sucedió, hermano, en la nación de Israel a causa de haber perdido, hermano, la comunión legítima, genuina con Dios. A causa de eso, porque la única manera que uno puede perder la relación legítima con Dios es que haya presencia de pecado. Cuando hay presencia de pecado, el hombre, quien quiera que sea, se desvía de la voluntad de Dios, ya sea en un porcentaje pequeño o en su mayor porcentaje, pero se aparta y se desvía. ¿A causa de qué? A causa de la presencia de pecado. Y a consecuencia de eso, entre los mismos judíos, en la misma nación de Israel, teniendo un solo mandamiento, se comenzaron a dividir entre ellos y dijeron, bueno, los que creen en esto, nos vamos a empezar a reunir allá allá en aquella esquina, y se van conmigo. Y se fueron un grupo para allá. Y vino otro y dijo, bueno, los que también creen en esto, vénganse conmigo y nos vamos a reunir en la otra esquina. Y así comenzaron a hacer grupos que tenían sus puntos de vista, sus propios criterios. Nosotros aquí le llamamos sus puntos de vista doctrinales. Una doctrina es un conjunto de creencias, un conjunto de normas, de ideas, etcétera, lo que usted quiera creer. A ese conjunto se le llama doctrina. Y había unos que decían, nosotros creemos en los ángeles, y se llamaban los fulano de tal. Otros decían, nosotros no creemos en los ángeles y nos vamos a llamar fulano de tal. Y cada quien se puso su propio nombre.
pero todos creían en un Dios y todos usaban una misma ley, un mismo mandamiento, pero a causa de haber pecado en ellos, no podían interpretarlo correctamente. Y esa es una de las características, que cuando uno anda mal con el Señor, difícilmente puede atinar en la dirección correcta. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando uno, hermanos, anda mal con el Señor, hay dificultad para poder escoger el camino correcto. Porque a veces aún así el camino correcto se torna como un camino de tinieblas. No porque Dios no se dé a conocer, sino porque hay presencia de pecado, y cuando la presencia del pecado está en la vida del hombre, en la vida de la mujer, del joven, del adulto, del anciano, del niño, hay obstáculos para poder restaurar la relación legítima, genuina con su creador. Y la única manera para poder ser restaurado es que haya entonces un genuino arrepentimiento y un genuino, hermano, y una genuina conversión. Para poder, hermano, alcanzar una genuina relación con Dios, tiene que haber un genuino arrepentimiento, tiene que haber un genuino, hermano, conversión, para que pueda haber un genuino temor a Dios para no pecar. Y para nosotros es bien fácil hablar de esto, pero para ellos era bien difícil poder llegar a la dirección, poder escoger el camino correcto y saber que esta es la dirección en la cual tenemos que irnos. Entonces todo el pueblo estaba dividido. Unos decían una cosa, otro grupo decía otra cosa, los que se llamaban así, los que se llamaban asá. Y por eso que usted va a ver en los evangelios que hay grupos. Los saduceos, unos se llamaban los saduceos, otros se llamaban los fariseos, otros se llamaban los escribas, otros se llamaban los intérpretes de la ley, de los mandamientos de Dios. Y habían grupos diversos que tenían sus diferentes interpretaciones, pero todos ellos estaban conectados con la cúpula religiosa. Con el hermano, el hombre que estaba en lo alto no era el pontífice. El hombre que estaba en alto era el sumo sacerdote. Como le digo, en todas las naciones del mundo nadie tenía revelación de Dios, solamente Israel. Pero a pesar de que ellos tenían la revelación legítima de Dios, a causa del pecado, a causa, hermano, de tener de que alguien, un líder, les enseñara correctamente, como lo había hecho Moisés, como lo había hecho Josué, a causa de la falta de la dirección, a falta de que alguien los instruyera correctamente, ellos entonces habían escogido sus propios caminos, sus propias decisiones, habían puesto, hermano, sus propias interpretaciones y las habían puesto como norma. Y no solamente era uno, eran grupos enormes. Toda la nación estaba dividida en esa manera. Cuando el Señor Jesús vino, el Señor Jesús, hermanos, visitó todas esas sinagogas. Y siendo un joven, un niño de 12 años, él se ponía a hablar, oiga, se ponía a hablar con los maestros de la ley. Un niño de 12 años hablando con los maestros de la ley, con los hombres, con los cerebros. Oye, hermano, en aquellos días a esos hombres que estudian y estudian y estudian, hermanos, se les llama rabino, que quiere decir maestro. Hoy en día
está el título de licenciado, de máster, y van títulos subiendo, subiendo. En aquel tiempo era un solo título y era el de maestro. Y hoy hay muchos títulos. Hoy decimos técnico, super técnico, medio técnico, etcétera. En aquel tiempo solamente era uno, era discípulo o un alumno y el maestro, y eso era todo. Y el Señor Jesús, siendo de 12, ¿qué niño de 12 años de nuestra cultura está hablando, hermanos, con uno que tiene máster en teología? Nadie. Pero ellos desde que nacen, desde que son niños, les enseñan los mandamientos de Dios. Y a la edad de 12 años, él estaba discutiendo los puntos doctrinales. Ahora, pero no estaba llegando, hermano, a ningún conflicto porque no era su tiempo. Pero cuando él llegó, hermano, a la edad de 30 años, su ministerio. Y fue un ministerio de 3 años. Y por eso es que dice la Biblia, hermanos, que cuando el Señor Jesús les hablaba al pueblo, el pueblo se quedaba asombrado de su doctrina, porque era una doctrina que superaba a los que enseñaban la palabra de Dios en el pueblo de Israel. Y no solamente se asombraban de su doctrina, sino que se asombraban cuando Jesús hacía milagros ante sus propios ojos. Sanaba a los enfermos. El paralítico ante sus propios ojos era restaurado de sus piernas. Los que les hacía falta un brazo, enfrente de sus propios ojos, el brazo, hermano, crecía en segundos. Los que no tenían vista podían ver, los que no podían oír, los que no podían hablar, podían hablar. Los que tenían espíritus inmundos eran liberados. Tanto había sido la depravación del pueblo que no podían discernir cuando una persona estaba poseída por un demonio o no. Se parece a nuestros tiempos. ¿Cuántas veces ha salido en una noticia que los padres sospechaban que su hijo de 5 años, de 8 años, de 3 años, incluso de 2 años, estaba poseído por un demonio y le dieron con un bate hasta matarlo? Y los dos hermanitos fieles, el papá y la mamá, terminaron sus días en la cárcel acusados de asesinato de su propio hijo. ¿Todo por qué? Por no conocer la verdad de Dios, por no entender la palabra de Dios. Y la nación estaba de la misma manera. A las reuniones de ellos llegaban personas poseídas por los demonios y a ellos les daba igual. Bienvenido, don demonio número 1, siéntese en la tercera fila, ahí está su puesto. Bienvenido, demonio número 7, siéntese en la octava fila, ahí está su puesto apartado. Bienvenido, demonio número 4, ya le vamos a asignar una silla especial para usted. Y había personas poseídas por demonios escuchando la palabra de Dios en las sinagogas. Y ellos no podían discernir qué estaba pasando, no podían entender qué estaba pasando. Y entonces dice la Biblia que el Señor Jesús comenzó a expulsar demonios de entre las personas y el pueblo decía: caramba, ¿qué doctrina es esta? Que con solo darle orden al espíritu inmundo sale de los cuerpos. Nunca hemos visto en Israel cosa semejante a esa. Eran las expresiones de un pueblo que estaba asombrado de que nunca habían visto algo que sucediera de parte de Dios en su propia tierra. Pero por el lado bonito había un lado opuesto.
Y era de que los hombres religiosos que tenían mando comenzaron a llenarse de celos al ver que Jesús, hermanos, las multitudes seguían al maestro y que no les importaba dónde el Señor Jesús se hallaba. No les importaba seguirlo por horas sin tener que comer aún. No les importaba a ellos andar con niños pequeños siguiendo al Señor Jesús por horas con tal de oír su doctrina y con tal de ser testigos de los milagros que él hacía de una manera sobrenatural. Y el Señor Jesús desde un principio fue claro. Él dijo, es más, cuando él fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando él fue bautizado en las aguas, el Espíritu Santo vino sobre él. Y cuando él, hermano, entró a una de las sinagogas, él mismo abrió, hermanos, el rollo del libro del profeta Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre, es decir, está por encima de mis decisiones, por encima de mi vida, por encima de mis acciones. El Espíritu de Dios está por encima de mí y es Él el que me controla. Y dijo el Señor Jesús, esta escritura que está en Isaías se ha cumplido ante sus propios ojos. Y el Señor Jesús les enseñó que los milagros que sucedían era porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero los religiosos se llenaron de celos y dijeron, tú echas los demonios porque también tú tienes demonio. Y les dijo él un principio, el diablo no puede estar dividido consigo mismo. Los hermanos, nosotros podemos estar divididos, nos dividimos entre nosotros mismos. La iglesia se divide en sí misma. Pero el diablo tiene esa cualidad que en su reino no hay división. Y el Señor les dijo, el diablo no puede echar a un demonio. Pero si un demonio sale de una persona porque yo le doy la orden, entonces en verdad se cumple que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, hermano, el Señor empezó a hacer eso. Ahora dice la Biblia que por cuanto a aquellos religiosos que tenían pecado en su vida, hermanos, no entendieron que él era el Mesías, el Hijo de Dios, lo crucificaron por el precepto que Dios ya había anticipado mucho tiempo atrás. Pero a esos mismos hermanos, cuando el Señor Jesús les hablaba a los hombres intelectuales, a los rabinos, a los sumos sacerdotes, a los que, hermanos, conformaban los diferentes grupos de hermanos que creían en la palabra, en la ley de Dios, pero que tenían diferentes interpretaciones. Todos ellos se unían para discutir con el Señor Jesús y lo tentaban, lo provocaban, querían hallar en él una palabra, un error, pero siempre el Señor, hermanos, conocía las intenciones de su corazón. Él dice la Biblia que nadie tenía que venirle a decir al Señor Jesús, Señor, mira, cuídate de aquel hermano que está ahí, porque ese es cuidadito. Dice que él no tenía necesidad porque él ya los conocía de antemano. Ya sabía lo que había en el corazón de todos ellos. Y por eso fue que el Señor, hermano, cuando discutía con los maestros, con los rabinos,
el Señor, hermanos, les atacaba, les ponía el dedo en la llaga en los puntos doctrinales de ellos mismos. Y cuando el Señor hablaba directo a la doctrina que ellos enseñaban, ellos se quedaban callados, se quedaban perplejos. Porque, hermanos, Dios, el Señor tenía una sabiduría extraordinaria, y porque los conocía, hermanos, y porque entendía perfectamente de cómo ellos se habían apartado de la interpretación correcta de la palabra de Dios por la presencia del pecado que había en ellos. El Señor les dijo muchas veces que ellos llevarían una condenación muy fuerte, porque con sus enseñanzas habían hecho que muchas personas se apartaran del verdadero camino, de la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Y los habían hecho a todos ellos, dijo el Señor Jesús, 2 veces reos del infierno. Y les dijo el Señor, ustedes con sus doctrinas atan y ponen cargas pesadas en las personas que ni ustedes mismos las quieren llevar. Les dijo muchas cosas, les dijo sepulcros blanqueados, les dijo generación de víboras, una víbora engendrando a otra víbora engendrando a otra generación de víboras, les dijo. El Señor, hermanos, mencionó todos los aspectos en los cuales la nación había caído por causa de malinterpretar la palabra de Dios como se hizo al principio, cuando el Señor la entregó en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué. Ahora, estos hombres crucifican al Señor, y cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y es sepultado, el Señor resucita de entre los muertos al tercer día. Y cuando el Señor resucita entre los muertos, fue una sorpresa para sus discípulos. Fue una sorpresa para sus discípulos. Porque los hombres que lo crucificaron a él, dice la Biblia, lo crucificaron porque no entendían, porque no comprendieron que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hoy en día, usted ve a algunos de ellos que enseñan la palabra de Dios, enseñan la ley de Dios. Y cuando están enseñando, en la parte de atrás usted va a ver cientos de libros, cientos y cientos de libros. Y usted va a escuchar de los labios de ellos enseñanzas extraordinarias, profundas. Porque ellos desde muy joven pusieron toda su energía, todo su intelecto. Y muchos de ellos se dejan crecer la barba y tienen 60, 70 años estudiando y tienen el conocimiento profundo de Dios. Mas, sin embargo, no logran ver en Jesús como el Mesías enviado por Dios. Algunos. Y ellos, hermanos, que crucificaron al Señor Jesús y que el Señor resucita al tercer día, hasta para los discípulos fue una sorpresa, porque ellos no se esperaban que el Señor resucitara entre los muertos, a pesar de que ya el Señor les había anunciado lo que iba a suceder. El Señor resucita, y cuando el Señor resucita, les dice a ellos, bueno, estuvo con ellos por 40 días, y en el día 40, después de haber resucitado entre los muertos, les dice el Señor a ellos, váyanse a orar a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre?
La promesa del Padre es de que en el libro del profeta Isaías, Dios había dicho que hablaría ahora a partir de un determinado momento, no dijo cuándo, pero que empezaría Dios a hablar en lengua de tartamudos y en extraña lengua, dando a entender que cuando viniera el Espíritu Santo a bautizar a un creyente, una de las evidencias que acontecería es de que la persona empezaría a hablar en otras lenguas. La Biblia dice que hay muchas lenguas en todo el mundo. Incluso hay unas lenguas angelicales, unas lenguas para hablar con Dios, que ni el diablo puede interpretar. Cuando el creyente es bautizado por el Espíritu Santo y el creyente comienza a hablar en lengua, habla misterios que ni él mismo lo entiende, pero el Espíritu que está en él lo entiende porque está hablando con Dios, y ese lenguaje que están utilizando, el diablo no tiene acceso para interpretarlo. Y en el libro de Joel dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no es sobre una persona como era al principio. ¿Se da cuenta qué importante es mencionar este aspecto? Ya no va a ser en uno o en dos, ya no va a ser en uno que sea israelita. Dios dice sobre toda carne, sobre los adultos, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los que Dios escogiera, derramará de su espíritu y hablarán nuevas lenguas. Dios dará sueños, dará visiones, dará dones, dará, hermanos, cosas sobrenaturales. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo sobre el creyente. Y el Señor Jesús mismo dijo: las cosas que ustedes ven que yo hago, ustedes las harán mayores, porque yo voy al Padre y voy a interceder por ustedes. Dice la Biblia entonces que estos discípulos se fueron a orar y estuvieron 10 días orando. Y después de los 10 días, en el día 50, dice que vino un viento recio y sopló como un viento recio aquel lugar, y empezaron aquellos a ser bautizados por el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. El cumplimiento de lo que Dios había dicho siglos y siglos y siglos atrás se estaba viendo en ese lugar, en Jerusalén, en 120 israelitas. Aquí no tiene nada que ver Roma, Vaticano, los evangélicos, los protestantes, los europeos, los asiáticos, los que son Buda, los que son de los elefantes, los de las vacas, los del gato, los del tigre, los emplumados, los desemplumados. Aquí no tiene nada que ver nadie. Aquí es Dios hablando, tratando exclusivamente con su nación, con Israel, con los israelitas. Pero un día de esos, Dios ocupa a un hombre llamado Pedro y le ordena a Dios que vaya a una casa donde no son israelitas y donde no había gente israelita allí. Y solamente Dios le ordena que vaya. Y cuando el hombre entra, cuando Pedro, el israelita, entra a ese lugar, y siempre lo digo, es que hermano, es extraordinario cuando uno entiende es increíble cómo Dios trabaja, hermano, con su espíritu. De manera que cuando el hombre entra a esa casa y ve que la gente, hermano, están todos sentados con su silla y que todos están, hermanos, queriendo oír que Pedro les enseñe sobre Jesús,
y les hable del plan de Dios, del misterio de Dios. Dice la Biblia que Pedro le dice, en primer lugar, ustedes saben que cuán detestable es que un judío venga a la casa, al techo de una casa donde no son judíos. Pero yo estoy aquí porque Dios me dijo que viniera. Así que le dijo, ¿qué quieren ustedes de un hombre como yo, judío? Y ellos le dijeron, bueno, a nosotros un ángel, oiga, un ángel nos habló. Dios mandando ángeles, ya no a los judíos, mandando ángeles a los que eran de otras naciones del mundo. Y llegó un ángel y le habló a otro que no era judío y le dijo, manda a traer a Pedro. Y cuando llega Pedro, les dice esas palabras y le dice, te mandamos a traer porque el ángel me dijo que te mandara a traer, pero ya estás aquí, no sabemos qué vas a decir. Y vino Pedro, entonces dijo, bueno, lo que les puedo decir es que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos, y cuando les dijo eso, que no se tarda uno ni un minuto, hermanos, cuando usted lee lo que Pedro dijo, no se tarda ni un minuto. Dice la Biblia que en el instante cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos ahí. Y los que eran judíos se quedaron sorprendidos porque por primera vez. Así que esto no es de los evangélicos, esto no es de los pastores. Esto que estamos aquí enseñando no es de las misiones, no es de ninguna organización del mundo, no es de los que tienen dinero, los que no tienen dinero, no es cultural, no es nada, esto es de Dios, esto viene de Dios. Porque los mismos que tenían la revelación de Dios, al ver que el Espíritu Santo los bautizaba y les daba las mismas lenguas que les había dado a ellos y que les daba los mismos dones que les habían dado a ellos, porque los oían profetizar y hablar misterios de Dios, entonces ellos, los que habían acompañado a Pedro, se quedaron perplejos. Se quedaron perplejos cuando dijeron, ¿cómo es posible que Dios les dé de su espíritu a estos como nos dio a nosotros también? Entonces eso quiere decir que ahora Dios manda en todo lugar que todos los hombres se arrepientan y se conviertan al Dios vivo. Y no hay otro Dios entre el cielo y la tierra más que Jesucristo mismo. Y a esa conclusión llegaron. Conclusión que hoy en día la hemos desviado por completo. Hoy si alguien le dice, yo hablo en lenguas, se meten problemas en su iglesia. Si hoy alguien dice, yo hablo en lenguas en su casa, ahí mismo lo agarran del pelo y lo echan para afuera y le dicen, ya no te vas a llamar y no utilices nuestro apellido porque eres una vergüenza. Lo hicieron conmigo. ¿Por qué no lo van a hacer con otro? Pero ¿cómo es posible que por querer caminar en el camino correcto somos confrontados a que dejemos de creer ya más en eso? La Biblia dice que cuando los discípulos fueron bautizados con su Espíritu Santo, dijeron, ustedes están embriagados, han tomado cerveza, la mezclaron con droga y ustedes están locos. Pedro les dijo, no, parecemos locos y parecemos como que estamos embriagados, como que mezclamos el licor con la droga, pero no estamos así, estamos embriagados, pero del Espíritu Santo de Dios. Un día el Señor va a traer de ese vino del cielo y nos va a embriagar
de su presencia aquí en el templo y vamos a parecer locos. Y nos van a ver a través de las redes sociales y van a decir, hoy estos se arruinaron. No nos arruinaron, nos compusimos. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos llenos del Espíritu Santo para que encontremos la dirección correcta. Porque la Biblia dice, hermano, que no tenemos una lucha con sangre ni carne, sino contra las potestades de los aires, contra el mundo invisible. Ahí tenemos nuestra batalla. Y no podremos batallar con un adversario invisible si no tenemos en primer lugar el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces dice la Escritura que cuando Pedro les dijo a las multitudes, nosotros estamos embriagados del Espíritu Santo de Dios. Por eso que Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Vaya botando ya esas botellitas, por favor. Vaya botando ya eso whisky, ese vino rojo, azul y verde que tiene, que le costó $300 la botella, que se lo trajeron de Italia, que se lo trajeron de Alemania, que es importado. Vaya a tirar, no vaya a vender las botellas porque son caras. Ahí mismo, bótelas en el lavadero, déjela ir toda y tírelo a la basura. Y dígale, Señor, ahora voy a dejar de embriagarme aquí en la tierra con el vino que me hace perder mi mente y que me hace perder mi salario y que me hace perder mi familia, mi trabajo y que me corta la comunicación contigo. Ahora lo que voy a hacer mejor es voy a deshacerme de eso terrenal y voy a empezar a buscar tu presencia para embriagarme de tu espíritu, porque tu espíritu no va a hacer que mi mente se pierda. Tu espíritu me va a hacer más cuerdo ahora. Tu espíritu no va a hacer que mi familia se pierda. Tu espíritu nos va a unificar. Tu espíritu no va a hacer que va a hacer que mi vida sea restaurada en todas mis áreas. Ha llegado el momento en que los hermanitos y las hermanitas de la iglesia tomen decisiones correctas, aunque no las visualicen que sea lo correcto, es lo correcto delante de Dios. Y dice la Biblia entonces, hermanos, finalizo con esto, que cuando Pedro les dijo a ellos, esto que ustedes están viendo nosotros es lo que Dios habló en el libro de Isaías, en el libro de Joel. Y ellos dijeron, ¿qué podemos hacer nosotros también para ser llenos del Espíritu Santo? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Y dice la Biblia que ese día se convirtieron 3,000 personas, 3,000 israelitas se convirtieron. Y ese mismo día hicieron profesión de fe. Y ese mismo día se bautizaron en las aguas. 3,000 personas. Y dice la Biblia que empezaron hermano, en una iglesia de ese número, todos llenos del Espíritu Santo, hermano, empezaron a haber milagros y maravillas entre ellos. Y tal es el caso de uno que hablamos la vez pasada, que Pedro y Juan subían, hermano, al templo a orar, y hermano, y de repente sanaron, oraron por un paralítico que los conocían a ellos de años, que él tenía una edad de 40 años aproximadamente, y fue restaurado y pudo andar. Y la sanidad de un paralítico hizo que ese día se convirtieran 5,000 personas. Un paralítico se convirtieron 5,000 personas. Ahora imagínense el día que el Señor bautice con su espíritu en este templo a una persona, ya usted tiene idea de lo que va a pasar.
Ya usted tiene idea el día que el Señor sane a una persona en este templo, usted tiene idea de lo que va a pasar. Ya usted tiene idea de lo que va a suceder el día que un hermano, hombre, una mujer, hermano, que esté poseída por los demonios, sea liberada. Ya usted tiene idea de lo que va a pasar. Y ya eran 8,000 personas. ¿Y qué pasó con 8,000 personas? Eso eran cultos de maravillas. Eran cultos de sanidades. Eran cultos de bautismo, de Espíritu Santo. Eran bautismo, hermano. Eran cultos donde había, hermano, poder de Dios sobrenatural entre ellos. Y otra vez aparecieron aquellos que les había estado hablando, que tenían el conocimiento profundo de Dios, pero por causa del pecado, hermanos, se habían apartado de la interpretación correcta. Y agarraron a Pedro y a Juan, hermanos, y los metieron a la cárcel. Y los que los habían metido a la cárcel, hermanos, que dice el libro Los Hechos de los Apóstoles, esto es bien sencillo. En el capítulo número 5, verso número 12, lo leo rápido, y dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso número 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así como de hombres, de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos en las calles y los ponían en las camas y lechos, y al pasar, y para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos, hermano, y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es de la secta de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran uno de los grupos que yo le estaba mencionando. Ellos no creían en los ángeles. Los saduceos, ellos eran israelitas que se reunían aparte y que tenían, hermanos, la palabra de Dios en sus manos, la interpretaban. Pero una de las cosas que ellos no creían era que hubieran ángeles. Y ellos agarraron, hermanos, a Pedro y a Juan y los metieron en la prisión para que dejaran ellos de predicar y que las personas se vinieran y se convirtieran al Señor. Fíjense, los que no creían metieron a Pedro y a Juan a la prisión. Pero dice la Biblia en el verso, hermanos, número 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es de la secta de los saduceos, se llenaron de celos, verso 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, verso 19, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Verso 21, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Los que no creían agarraron y los pusieron en la prisión. Los que no creían en los ángeles, pero un ángel del Señor les fue a abrir la prisión a ellos. Así que la palabra de Dios tiene concordancia. Que los que no creían ahora tenían el testimonio que un ángel les había abierto la prisión a los apóstoles. Y dice la Biblia, el verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso
y se dieron cuenta que estaban predicando, hermanos, en el pueblo, en la plaza. Y entonces, hermano, dice aquí en el verso número 27, los volvieron a traer de nuevo, los presentaron ante el concilio. El concilio era donde estaban todos los que tenían alto conocimiento de la palabra de Dios y que no creían en las cosas que Dios estaba haciendo en su propia tierra. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese templo, en ese nombre, y ahora habéis llenado de Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar la sangre de Jesús sobre nosotros, que por culpa de nosotros Él murió en la cruz del Calvario. Entonces Pedro en el verso 29 le respondió y les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El verso número 30 dice entonces, hermano, ahí Pedro les empieza a hablar de Jesús, hermano, y en el verso número 30 y 33 dice que entonces estos que estaban en el concilio se enfurecieron y querían matarlos a ellos en ese momento. El verso 34, entonces levantándose un fariseo, era otro que pertenecía a otro grupo, que no creía en algunas cosas de la palabra de Dios. Levantándose un fariseo llamado Gamaliel, oiga, doctor de la ley. Era un supermaestro. Tenía el conocimiento de los misterios de Dios. Y se supone que teniendo un conocimiento profundo de la palabra de Dios, él es el encargado en dar la dirección correcta. Pero dice aquí la Biblia que Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacaran los apóstoles y él habló con ellos aparte y les dijo estas palabras en el verso número 35. Varones israelitas, oiga lo que está diciendo, varones israelitas. Aquí no hay romanos, aquí no hay americanos, aquí no hay hispanos, no hay asiáticos, no hay africanos, no hay españoles, no hay hermanos alemanes, no hay holandeses. Aquí todo es en la tierra de Israel. Y les dice a ellos: uno que conoce las escrituras, pero por causa de la presencia del pecado bloquea y da, hermano, una ceguera espiritual que ya no puede ver más allá. Los reúne a los apóstoles y les dice a ellos: miren, ustedes están en un grave problema. Porque aquí lo que ustedes están haciendo ha pasado muchas veces. Un día se levantó un fulano de tal, trajo mucha gente, se fue con él. Después que él murió, toda la gente se dispersó y se acabó el movimiento. Luego vino otro y también hizo lo mismo. Habló y hizo gente y falleció y toda la gente se dispersó y el movimiento se acabó. Luego apareció otro también con otra historia. Dijo aquí, dijo allá, atrajo mucha gente, falleció y toda la gente se dispersó. Y todo aquello que se había en un momento había sido opulencia, se terminó. Entonces viene el doctor de la ley de Dios hablando con los apóstoles. ¿Y quién eran los apóstoles? Era gente sencilla. Era gente que quizás tenían dificultad para escribir, para leer. Eran pescadores, de eso vivían, se iban a las embarcaciones. Pescadores que a lo mejor su piel la tenían ya, hermanos, sombreada por los rayos del sol, por pasar por horas pescando. Pero que había algo en ellos. Y lo que había en ellos, hermanos, era de que el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, había hecho una realidad las promesas de Dios.
Y que el poder que había caído sobre ellos, hermanos, había hecho que las cadenas del diablo sobre la enfermedad fueran rotas. Que las cadenas del diablo, hermanos, sobre la posesión demoníaca fuera rota. Que lo que el diablo había, hermano, obstruido se había derribado. ¿A causa de qué? A causa del poder del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y entonces en el verso 35 le dice: mirad por vosotros mismos, porque verso 36 habla de lo que otros hicieron, y luego el verso 38 dice: pero ahora yo les digo a ustedes, el doctor de la ley, que no puede interpretar la ley, aconsejando a los que recién habían sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios, que habían visto muertos resucitar, que habían visto enfermos sanar, que habían visto endemoniados ser libres. Ahora el que tenía tanto conocimiento les dice a ellos en el verso 38: ahora os digo, apartaos, que si este consejo o esta obra que ustedes están levantando, si no es de Dios, o más bien dicho, si es de los hombres, les va a pasar como les pasó a todos: se va a desvanecer. Verso 39: mas si esto es de Dios, no la podréis destruir. Pero aquí viene una frase que a mí me encanta, y con esta termino: no seáis pues hallados luchando contra Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios está interesado en estos tiempos que toda persona que se acerca a Él, número uno, se arrepienta, se reconcilie y comience a pedir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos un problema como iglesia. Tenemos un gran problema como iglesia, porque no nos queremos convertir, porque no nos queremos reconciliar, no nos queremos, hermanos, arrepentir de Dios, con Dios, y mucho menos estamos interesados en que el Espíritu Santo nos bautice. Y cuando le dijeron estas palabras a ellos, los hicieron a un ladito y le dijeron: ya les di mi consejo de maestro, de doctor de la ley. Y si no entienden a palabras, pues aquí van a entender con los hechos. Y los pusieron ahí a un ladito y lo azotaron. Y después que los azotaron, les dijeron: ahora váyanse. Y cuando salieron, no fueron a quejarse con la Oficina de los Derechos Humanos del abuso físico, verbal, psicológico que recibieron de los doctores en teología
de la nación que había recibido la revelación de Dios, la primera nación que recibió la revelación de Dios sobre toda la faz de la tierra. Dice la Biblia que cuando salieron de la presencia de ellos, salieron con gran gozo. Esto es sobrenatural, hermano. Esto es de loco. Esto es de loco, esto es sobrenatural. Salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos. Nosotros no ocupamos esa expresión hoy en día. Nosotros diríamos mi mala suerte, mi desgracia, por juntarme con estos evangélicos, por juntarme con estos protestantes, por ir a la iglesia de ese pastor, por juntarme en ese templo, porque me invitaron y me metieron y hoy me quedé y mira la desgracia que me pasó. Hoy nosotros no nos podemos quebrar ni la uña, ni una uña, no nos podemos ni astillar una uña del dedo, mucho menos quebrarnos un hueso, mucho menos tener una herida, mucho menos estar al borde de la muerte. No, eso no es para nosotros. Hay mucho calor, no voy para el culto. Hay mucho frío, no voy para el culto. No, está lloviendo demasiado, no voy para el culto. ¿Y cómo es que estos hombres, para ellos era un privilegio, hermanos, el ser tomados en cuenta para poder padecer, hermano, por causa del nombre que es sobre todo nombre, por causa del nombre del Dios Todopoderoso? Porque se acuerdan lo que predicamos la vez pasada, que si sois vituperados, maldecidos por servir a Dios, dice la Biblia que el Espíritu Santo dentro de nosotros es glorificado. Es decir, el Espíritu Santo se siente honrado en nuestros cuerpos, que seamos maltratados, que seamos insultados, que recibamos afrenta, que recibamos vergüenza de las personas por serle fiel al Señor. El Espíritu Santo que mora en nosotros es glorificado. Porque así hicieron con el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia que ellos se llenaron de gozo por haber padecido por causa del Señor. Y dijeron, esto nos va a dar más fuerzas para continuar sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Así que todos los días en el templo y en las casas no cesaron de enseñar y predicar a Jesucristo todos los días. Pero hoy, ¿cómo estamos nosotros? Hoy usted recibe un milagro y de aquí no lo vemos hasta dentro de 6 meses. Si es que tenemos suerte de verlo. Ese es el problema que tenemos la iglesia. Somos llamados, los creyentes, a buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque sin la presencia, sin la llenura del Espíritu Santo de Dios en nosotros, seremos la misma iglesia raquítica e inútil para la obra de Dios. Seguiremos siendo la misma iglesia inútil y raquítica para hacer la obra de Dios. Y tendremos que pagarle a la persona para que venga a los cultos. Tendremos que ofrecer comida gratis para que las personas vengan al culto. Tenemos que, hermanos, que hacer sorteos, rifas,
para que las personas vengan al culto. Tendremos que hacer un edificio atractivo, lujoso, millonario, para que las personas vengan al culto. Tenemos que invertir, hermanos, miles y miles de dólares en publicidad para que las personas, hermanos, vengan al culto. Tendremos, hermanos, que utilizar la radio, la televisión, la internet, las redes sociales para que las personas se den cuenta y, hermanos, puedan venir al culto. Porque si no es de esa manera, nadie está interesado en convertirse, en reconciliarse, en humillarse y mucho menos venir a implorar misericordia a Dios para que lo bautice con el Espíritu Santo. Ese es el cuadro que tenemos de la iglesia hoy en día. Nos pesa venir al culto, nos pesa quedarnos al culto y nos arrepentimos de haber venido al culto. Los que no vinieron al culto se están riendo de los que sí vinieron. ¡Ja, ja, ja! Y yo no fui al culto. ¡Ja, ja, ja! Y los que vinieron dijeron, bueno, yo no sé realmente por qué vine. Mejor no vine, mejor me hubiera quedado viendo televisión, comiendo en el restaurante, durmiendo, tomando unas copitas con mis amigos, fumándome un cigarrillo, o quizás haciendo cualquier cosa. También yo tengo que hacer mis cosas. Y también yo tengo compromisos, tengo familia. Pero la presencia del Espíritu Santo hace que el hombre camine en la dirección correcta. Si no, tú te hallarás como este hombre que le dijo, ¿quién sabe si ustedes están luchando contra Dios? Porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Y Dios lo que quiere es ver en nosotros un corazón arrepentido, un corazón genuino delante de Él, para que Él entonces derrame de su espíritu en nosotros y haga de nosotros no una iglesia, sino que un creyente diferente, un creyente nuevo delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero pareciera que nosotros estamos luchando con Él y estamos diciendo, no, Señor, eso del bautismo, no. Eso de ir a la iglesia, no. Eso, Señor, no. Eso de que lo azote y que lo insulten por andar con una Biblia en la mano, muchos ya ni Biblia andan. Ay, no. La iglesia de hoy tiene una gran responsabilidad. Y así como el Señor les dijo a los apóstoles, así como ustedes están, no sirven. Así como ustedes están, no sirven. Sí sirven, pueden hacer esto y esto, pero cuando el diablo venga con usted, se los va a hartar vivos a todos. Y eso es lo que el diablo está haciendo con el creyente, se los está hartando a todos dentro de las iglesias. Matrimonios se están deshaciendo, hogares se están deshaciendo, personas están perdiendo su salvación. ¿Por qué razón? Porque estamos luchando contra Dios. Y no encontraremos el camino correcto cuando nosotros estemos ya en condición de decirle, Señor, aquí estoy, lléname con tu espíritu. Y por esa razón el Señor les dijo a los apóstoles, ustedes así como están, no sirven para hacer la obra de Dios, no sirven. Mejor váyanse a orar y no salgan de ese cuarto hasta que el Espíritu los llene a todos. Y se fueron a orar hasta que el Espíritu cayó y salió de ese cuarto una iglesia nueva, llena del poder de Dios. El día que nosotros
hagamos lo mismo, van a cambiar las cosas en su vida. Y el día que cambien las cosas en su vida, va a cambiar las cosas en la iglesia donde usted se reúne. Pero todo va a comenzar el día en que usted tome la decisión de empezar a buscar al Espíritu Santo a través de la oración. Hasta para juntarnos para orar es difícil. Eso quiere decir que ni a eso llegamos. Hasta para juntarnos para interceder es difícil. Estamos en tiempo de pandemia y en tiempo de pandemia, en vez de hacernos más fuertes, nos hemos hecho más débiles. ¿Qué esperamos? Necesitamos una intervención humana, esto se va a deshacer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la intervención del Espíritu Santo, porque la iglesia está agonizando y está con un respirador artificial. Y el aire que está dentro del tanque está pronto a acabarse. Si el Espíritu Santo no viene antes que el aire del tanque, el oxígeno del tanque se acabe, veremos a muchos morir en lo espiritual, porque la atención y el cuidado inmediato no llegó. Y eso viene solo de ahí arriba. Ha llegado el momento en que cada uno de nosotros tomemos una decisión. Y alguien dirá, pastor, ¿y usted qué hace? Yo le voy a responder como alguien en la Biblia le dijo a un rey cuando estaba en un peligro: ¡Hey, tú que estás arriba, sálvanos! Y el que estaba arriba, el rey, le dijo: si Dios no te salva, nadie va a poder hacer algo por ti. El Espíritu Santo es algo personal y tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con tu mente. Si el Espíritu Santo no nos llena ni nos bautiza, eso quiere decir que tú estás luchando con tus propias fuerzas, procurando estar firme ante todas las acechanzas que el diablo te está tirando. Yo te doy un buen consejo: no vas a llegar muy lejos, porque tarde o temprano te vas a cansar, como muchos se han cansado físicamente y se agotaron. Ya. Aquí tiene que ocurrir algo sobrenatural. Y la respuesta para el creyente, para que se mantenga en el buen camino, en la sana doctrina, es que venga poder de lo alto. Por eso dijo el Señor estas palabras en Hechos capítulo 1, verso 8: recibiréis poder hasta que el Espíritu Santo te haya llenado y hayan venido esas lenguas preciosas y hayan venido esos dones preciosos. Allí el nuevo creyente saldrá listo para la guerra, listo para ganar todas las batallas en el nombre del Señor.
Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día por permitirnos compartir una verdad extraordinaria, una verdad que nos pone a pensar y que sacude nuestros cimientos religiosos, nuestros cimientos evangélicos, protestantes, nuestros cimientos, no importa la iglesia a la cual tú vayas. Pero este es un tema que nos pone a nosotros en un punto donde tenemos la libertad de escoger, de regresarnos o de obedecer lo que el Señor ordenó a su iglesia. Y es de que necesitamos poder porque nuestras batallas son espirituales. Donde el adversario pone tanto obstáculo y nos engaña tantas veces, para que nosotros caigamos derrotados y nunca más regresemos a los caminos del Señor. Perdamos nuestra salvación y seamos condenados por la eternidad. Pero el Señor nos ha puesto una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad de uno mismo, de empezar a buscar al Señor a través de la oración. ¿En qué momentos tú lo vas a hacer? Ese es el problema de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a ese problema personalmente, porque la respuesta la vamos a tener personalmente. Y los beneficios y las victorias las vamos a tener personalmente. Por eso es que el Señor puso aquella parábola de las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes prudentes, donde las insensatas dijeron: no necesitamos el aceite, que significaba el Espíritu Santo, para nuestras lámparas. No la necesitamos. Pero las otras vírgenes dijeron: nosotros vamos a ser prudentes y vamos a poner aceite y vamos a llenarnos del aceite del Señor, del Espíritu Santo de Dios. Y a la medianoche vino el esposo a buscar las vírgenes. Y las 5 vírgenes insensatas le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque ya no nos queda tiempo a nosotros buscar el de nosotros para nuestras lámparas. Y las prudentes le dijeron: ese es problema de ustedes, allá vean cómo ustedes se las arreglan. Pero lo que Dios nos dio a nosotros de su espíritu, del aceite para nosotros, eso nos pertenece y no lo damos a nadie. Y las 5 vírgenes insensatas, imprudentes, se quedaron y perdieron la oportunidad. Nosotros no seamos imprudentes ni insensatos en posponer la llenura del Espíritu Santo de Dios para el otro año, para cuando me case, para cuando nazcan mis hijos,
para cuando me asciendan en mi trabajo, para cuando me retire de mi trabajo, para cuando la solución entre mi matrimonio se arregle, o cuando la enfermedad que tengo se me quite. No importa la condición en que te encuentres. El mandamiento de Dios es que tienes que ser lleno del Espíritu Santo, porque entre más tiempo tú lo pospongas, más tiempo el adversario tendrá para poder destruir tu vida. No juegues con tu futuro, no juegues con tu eternidad. Comienza ahora a decir: Señor, este es el tiempo, y el tiempo para jugar a la religión, a la hipocresía, el tiempo para dejarlas jugar con tus cosas se terminó. Y ahora ha llegado el momento, Señor, donde si yo estoy en tu camino, quiero más de ti. Y si me he alejado, quiero volver a ti. Pero no quiero encontrarme, Señor, luchando contra tu voluntad. Padre eterno, gracias te damos por este momento. Sea tu nombre glorificado. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, a todos, sin excepción, como los que nos miran a través, Señor amado, de esta grabación, podamos, Señor amado, alcanzar esa promesa, porque es una promesa para los postreros tiempos, y estamos en los tiempos postreros, Señor. Danos de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, hermanos, vamos a finalizar en esta hora. Vamos a orar por las ofrendas, y si usted, hermano, nos mandó su ofrenda, gracias, Dios les bendiga. Y si usted quiere, hermanos, entregarla acá, puede tomar un sobre y poder depositarla si usted, verdad, así lo prefiere. Vamos ahora entonces en esta hora, hermanos, gracias. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Roto su reino, haz un paz como los cielos también en la tierra. Jesús, gracias por este día que nos diste hoy, Jesús. Perdónanos, Jesús, si hicimos una cosa mala hoy, Jesús, y que no te gustó hoy, Jesús. Sin ti no somos nada, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, Jesús. Gracias por otro día que vida, Jesús. Gracias, Jesús. Hay personas que no amanecen hoy vivos, Jesús, pero tú los amas, Jesús. Y nosotros somos sanos, Jesús. Que no estamos en el hospital ahorita, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, que hoy que estamos en tu casa, Jesús. Gracias, Jesús. Voy a orar por los ofrendas que vamos a recoger hoy, Jesús. Bendiga a los hermanos que están aquí y no están aquí, Jesús. Cuida a las personas que están en el hospital, Jesús, para una enfermedad, Jesús. Por favor, Jesús, gracias, Jesús. Que hoy nos diste otro día que vida y que estamos en tu casa, Jesús. Porque tu nombre es poderoso, Jesús. Gracias, Jesús. Te amo, Jesús. Te amamos, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos. Señor eterno, gracias te damos por permitirnos estar aquí reunidos en tu casa y poder disfrutar de tu presencia, este servicio. Gracias, Señor amado, por las alabanzas. Gracias por tu palabra. Llévanos en el hueco a tu mano y permite, Señor eterno, que seamos, Dios mío, Dios eterno, bendecidos por tu favor. Danos una semana de victoria, Señor, y que tu Espíritu Santo, Dios, nos dirija, Señor amado, a buscar ese poder de lo alto,
Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Amén.